Hola compañeros, buenos días, nos vemos de nuevo para seguir con nuestras clases. Hoy vamos a dedicar el tiempo a las oraciones condicionales que dejamos como una sesión separada para no meterla con todas las circunstanciales. Entonces hoy vamos a dedicarnos exclusivamente a las oraciones condicionales. Mañana 5 de agosto empezaremos con sintaxis de casos. Para acomodar un poco el calendario, mañana les voy a juntar nominativo y vocativo, que son dos casos que tienen menos funciones. Entonces bueno, mañana va a ser nominativo y vocativo, y ya el jueves 6 nos veremos en línea para trabajar el texto número 8 con la exposición de Constanza y Noa. Vamos a trabajar el 7, que no lo tiene nadie, entonces el 7 lo trabajaremos entre todos, y el 8 lo va a trabajar Constanza y Noa ya en su exposición. Bueno, sin más les comparto mi pantalla para que podamos empezar a trabajar las oraciones condicionales. Déjenme, se las comparto, espero que ya todos la estén viendo. Bien, creo que ya todos estamos viendo la pantalla. Bien. Bueno, esta sesión, decíamos, es la sesión número 18, sintaxis de oraciones subordinadas, y son específicamente las oraciones condicionales. Está dividida en tres esquemas, en tres partes nada más. La primera parte sería el periodo hipotético, la definición de periodo hipotético. La segunda parte es el origen de los nexos, específicamente el nexo A, que es el que introduce oraciones condicionales. Y por último, los esquemas, los tipos de oraciones, cómo se han organizado este tipo de oraciones. Para terminar con un ejercicio de evaluación, esta sesión tiene un solo ejercicio de evaluación. Bueno, recuperamos nuevamente el concepto de subordinación. Las oraciones subordinadas son aquellas que no tienen sentido por sí mismas, sino que dependen de un verbo principal al que matizan o complementan. Acuérdense que se clasifican de acuerdo a la equivalencia funcional que tienen con estas tres clases de palabras. Con el sustantivo serían oraciones subordinadas sustantivas, también llamadas completivas. Con el adjetivo serían oraciones subordinadas adjetivas, también llamadas de relativo. Y con el adverbio serían oraciones subordinadas adverbiales, también llamadas circunstanciales. Bien. De nuevo, este cuadro que ya teníamos también, estas serían las oraciones sustantivas que ya hemos visto, las adjetivas, y ahora estamos terminando con la sesión de hoy, terminamos todas las oraciones subordinadas. Hoy estaríamos terminando con las adverbiales, específicamente las condicionales. Y acuérdense que las oraciones adverbiales se equivalen a un adverbio extendido en toda una oración. Bueno, aquí está el cuadro de todas las oraciones subordinadas, las completivas, joti, jos, infinitivo, participio, interrogativa directa, me, jopos, las circunstanciales o adverbiales, que son todas estas, y hoy veremos las condicionales, y las relativas o adjetivas. Bien, vamos con las oraciones condicionales. Las oraciones condicionales introducen un periodo sintáctico que se llama periodo hipotético. Este periodo condicional o hipotético está constituido por una oración subordinada. La subordinada es la que se llama prótasis y es la que está introducida por estos nexos, y una supraordinada o principal que se llama apódosis. Por lo tanto, el periodo hipotético está comprendido por ambas partes, por la oración principal y la oración subordinada. Ambas oraciones constituyen todo el periodo hipotético. Ahora, la oración principal, también llamada supraordinada, se llama dentro del periodo hipotético apódosis. Y la oración subordinada condicional, específicamente la prótasis, es la subordinada, la prótasis. Pero tanto la prótasis como la apódosis constituyen el periodo hipotético, que también se llama condicional. Ahora, la que está introducida por el nexo, decíamos, será la subordinada, también llamada prótasis. Y esta puede estar introducida por varios nexos. Aquí les puse la distribución de estos nexos. Un tipo de nexo puede ser el que significa solamente sí. Este puede estar con una conjunción una conjunción ean o una conjunción en. Las tres significan sí. Otro nexo es correlativo, tanto sí como sí.
eite, eite o eaute, eaute. Y otro nexo es el eime, que lo traduciríamos como un a no ser que o excepto si. Bien, ¿qué expresa el periodo hipotético? Expresan una condición. Estas oraciones expresan una condición. Esta condición puede tener varios matices. Puede ser real, una condición supuesta o eventual, una condición irreal y una condición posible. Fíjense, bueno, aquí están distribuidos también con los colores y lo vamos a seguir haciendo a lo largo de la presentación. Pero hay básicamente 4 tipos de condición: real, supuesta o eventual, irreal y posible. Para que se lleve a cabo la oración principal, la conexión entre la condición y la oración principal puede ser de distinto grado. Y este distinto grado de conexión se va a formular a través de los distintos tiempos y modos. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Cabe señalar además que la conjunción a tiene también otras funciones que no tienen nada que ver con la oración condicional, pero quiero que las conozcan o que las tengan en mente para que no siempre que vean una conjunción a piensen en un periodo hipotético o en una condicional. ¿Sí? Puede ser una partícula cupitiva que se va a traducir como un ojalá. Puede también ser una oración completiva de interrogativa indirecta, que ya las vimos también en las sesiones anteriores. Y combinada con kai, ei, kai o kai en, ei, perdón, también ean, puede introducir una oración concesiva, que lo acabamos de ver hace muy poco. Acuérdense, una conjunción ei no siempre va a introducir un periodo hipotético. Puede ser una partícula cupitiva, que se traduce como ojalá, puede introducir una completiva indirecta o puede introducir una concesiva si es que ese ei está combinado con kai. Bien, ahora, ¿cuál es el origen de estos nexos? No hay un consenso, o sea, ¿por qué ei empezó a ser un nexo que introducía una oración condicional? No hay un consenso sobre el origen de la conjunción condicional griega. Sin embargo, se distinguen 2 corrientes. La primera, que dice que su origen es pronominal, y la segunda, que dice que su origen es interjeccional. Vamos a ver, el pronombre. Aquellos que dicen esta corriente que dice que ei empezó en origen como un pronombre. Desde hace más de un siglo se considera que esta conjunción es el locativo singular del tema pronominal demostrativo indoeuropeo EO. Así, la ahora conjunción ei correspondería en origen a la forma masculina o neutra del mencionado pronombre. Y la versión dialectal, la variante dialectal ai, que equivale a ei en dialecto jónico, provendría de la forma femenina de este pronombre. Este origen pronominal relaciona la forma griega con una forma gótica ei, y autores como Gonda y Pokorny le atribuyen el significado de bajo estas circunstancias, así en este caso. En origen, esta corriente sostiene que ei era un pronombre locativo. Era un pronombre indoeuropeo en caso locativo y que significaba bajo estas circunstancias, así o en este caso. Otra corriente, a partir del siglo XIX, considera un origen interjeccional para este ei. Supone que el origen de los periodos condicionales es una estructura de parataxis, que lo hemos visto como origen de otras estructuras como las finales con me. Y quieren ver este periodo como si estuviera formado por 2 oraciones independientes apoyándose en el siguiente ejemplo. Ala ei moi pizo yo toqué en polikerdion eye. Ojalá, que es de la Ilíada, ¿no? Ojalá me hicieras caso. Eso sería mucho mejor. Ven en este texto de la Ilíada, el canto 7 me parece, el canto 7, el verso 28, un origen interjeccional de una parataxis que da lugar a un periodo condicional. Ojalá me hicieras caso, eso sería mucho mejor. Acuérdense que ei también puede ser una partícula cupitiva y traducirse por ojalá. Así es que aquí tendríamos esa parte de interjección de la partícula o de esta después conjunción ei. Ojalá me hicieras caso, eso sería mucho mejor. Pasó a un periodo hipotético, si me hicieras caso, sería mucho mejor. Esta tesis es defendida por autores como Switzer, De Brunner,
Chantraine, Humbert y Ruig. Bueno, vamos ya propiamente a los esquemas, que es la parte que más me importa de esta clase, de esta sesión. Decíamos que expresa que la condicional, como su nombre lo indica, o el periodo hipotético, expresan una condición. Esta condición puede estar expresada de 4 maneras. Y estas 4 maneras se conocen como esquemas puros de un periodo hipotético. Un periodo hipotético puede expresar una condición de realidad, puede expresar una condición de prospección o eventualidad, más conocida como eventual. Puede expresar una condición de potencialidad o posibilidad, y finalmente puede expresar una condición totalmente imposible de cumplirse, o sea, irreal. Vamos a ver uno por uno. La condición de la realidad expresa una suposición real y lógica. La prótesis, es decir, la subordinada, se introduce con la conjunción a y va en modo indicativo. Y la apódosis, que es la principal, se construye con indicativo generalmente. Vean, acuérdense que siempre lo que está entre los corchetes es la oración subordinada. En este caso es la prótesis. Y lo que está fuera de los corchetes, pues es la principal, en este caso la apódosis. Decíamos que la prótesis va con el nexo a y el modo indicativo. Y aquí tenemos ambos requisitos. Y la apódosis va con indicativo, eisi. Bien, tendremos el ejemplo hoi theoi tipo yusin aisgron ukeisi theoi. La condición es real. Si los dioses hacen algo vergonzoso, no son dioses. Es lógico, ¿no? Es lógico, si un dios hace algo vergonzoso, no es dios. Bueno. Vamos con la condición de prospección o eventualidad, que expresa una suposición que se espera que se cumpla. La prótesis, la subordinada, va introducida por la conjunción ean o en, que aquí está ean, más subjuntivo. Aquí tenemos leges en subjuntivo. Y la apódosis, que es la principal, va en indicativo. Aquí tenemos pseusei, un futuro indicativo. Bien. A partir de aquí vamos a tener la misma oración cambiando los modos y los nexos para que vean los tipos de condiciones. Bien, traduciríamos, si dices eso, mentirás. ¿Sí? Es una eventualidad. En el caso que dijeras eso, mentirás. Si dices eso, si llegas a decir eso, mentirás. ¿Sí? Esta es una condición que se espera que se cumpla. Bien, vamos con la condición de posibilidad o potencialidad. Expresa una suposición que solamente es posible, que simplemente es posible. La prótesis, la subordinada, va con a, igual que la real, pero en vez de indicativo, el caso es optativo, el modo es optativo. Y la principal va con optativo acompañado con an generalmente. Bueno, tuto legois pseudois an. A más optativo para expresar potencialidad y la apódosis con optativo acompañado con an. Si dijeras esto, mentirías. Es una condición posible. No es que lo estés diciendo, no es que pienses en decirlo, pero si lo dijeras, mentirías. ¿Sí? Y bien, vamos finalmente a la condición de la irrealidad. Expresa una suposición irrealizable, ya sea en el presente o en el pasado. Es algo que no se puede llevar a cabo. La prótesis, la subordinada, aquí vamos a distinguir el ejemplo referido al presente del ejemplo referido al pasado, ¿no? Hay dos opciones y hay que distinguirlas. En el ejemplo referido al presente, se introducen ambas con la conjunción a, pero en el presente vamos a tener un imperfecto y de indicativo, solo existe indicativo en el imperfecto. En cambio, en la condición referida al pasado, igual introducida por a, pero vamos a tener un auristo en nuestra prótesis, en nuestra subordinada. Podemos tener imperfectos si estamos hablando del presente o auristos si estamos hablando del pasado. Ahora, en nuestra principal o apódosis, vamos a tener para el ejemplo referido al presente imperfecto y para el ejemplo referido al pasado
auristo indicativo. Ambos acompañados con la partícula an para hacer esta condición de irrealidad, para expresar esta irrealidad. Eituto eleges epseudes an. Si dijeras eso, no lo vas a decir, mentirías. Y en el ejemplo referido al pasado, eituto elexe epseuse an. Si hubieras dicho esto, no lo dijiste, hubieras mentido. Bueno. Sin embargo, esta clasificación de esquemas puros, de estos cuatro tipos de condiciones, no comprende todas las formas en las que podemos encontrar un periodo hipotético. Entonces, Sirac tiene una gramática histórica, presenta otro cuadro sinóptico de los esquemas del periodo hipotético en los que incluye esquemas puros, que son estos cuatro que acabamos de ver, esquemas mixtos y unos más que se llaman de iteración. Vamos a verlos. Estos son los puros, los que ya vimos, los que acabamos de ver. El real con la conjunción e y indicativo tanto en la prótasis como en la apódosis, eituto legeis hamartaneis. Si dices esto, te equivocas, yerras. La eventual, introducida por ean más subjuntivo y futuro indicativo en la apódosis. Bueno, indicativo en la apódosis. Si llegas a decir esto, si dijeras esto, mentirás. Después viene la potencial con optativo en la prótasis y optativo más an en la apódosis. Si dijeras esto, mentiría. Perdón, aquí errarías, te equivocarías. Y la irreal del presente y del pasado, ya lo vimos. Eituto eleges gemartanes an. Si dijeras esto, errarías. Imperfecto en la prótasis, imperfecto en la apódosis, pero acompañado con an. Acuérdense, aquí ambas apódosis, ya sean imperfecto o en auristo, están acompañadas con an. Y el ejemplo referido al pasado, eituto eipes gemartes an. Auristo indicativo acompañado por an. Si hubieras dicho esto, no lo dijiste, habría cerrado. A estos esquemas puros de real, eventual, potencial e irreal se añaden, según Sirac, otros 4 esquemas que se llaman mixtos. Y tenemos pues la combinación de estos 4 real, eventual, potencial e irreal. Y podemos tener una condición real potencial cuando tenemos indicativo en la prótasis, pero optativo con an en la apódosis. Si dices esto, podría cerrar. Y nos podemos encontrar en un texto este tipo de periodos hipotéticos. O al revés, no real potencial, sino potencial real, donde tenemos optativo en la prótasis, pero indicativo en la apódosis. Si dijeras esto, estás equivocado, yerras. También podremos tener eventual potencial y al revés, potencial eventual. Eventual potencial tenemos ean más subjuntivo en la prótasis, y optativo más an en la apódosis. Y la potencial eventual al revés. Tendríamos optativo en la prótasis y subjuntivo en la apódosis. Veamos el ejemplo. Ean tuto leges hamartanois an, una eventual potencial. Si llegas a decir esto, podrías cerrar. Y con este podrías se marca la potencialidad. Y con este llegas, se marca la eventualidad. Si llegas a decir esto, en el caso de que digas esto, podrías errar. En cambio, la potencial eventual, si dijeras esto, errarás. Bueno, y a estos esquemas puros, que son los 4 que ya vimos, más mixtos, que son nuestros 4, se añaden estos otros 3, que se les llama esquemas de eventualidad. Y esta eventualidad o iteración se puede dar la iteración en el presente, la iteración en el futuro o la iteración o repetición en el pasado. Veamos, en el presente tenemos ean más subjuntivo con indicativo. En el futuro, pues vamos a tener futuro en la apódosis y en el pasado vamos a tener optativo y auristo. Bien, vamos a la repetición en el presente. Ean tuto leges hamartaneis. Si dices esto, cuantas veces lo digas, vas a estar equivocado. Estás equivocado. Es una repetición en el presente. No importa cuántas veces lo digas, siempre vas a estar equivocado. ¿Sí? La repetición en el futuro. Ean tuto leges hamartese. Si dijeras esto,
cuantas veces lo digas, te equivocarás, errarás. Y la repetición en el pasado, ei tutto legois gemartanes. Si decías esto o dijiste esto, cuantas veces lo decías o dijiste, errabas o erraste. Bueno, aquí tenemos el cuadro sinóptico de las subordinadas condicionales de los esquemas puros, que es lo que más me importa que se quede sistematizado en este semestre. Los esquemas puros de las oraciones condicionales. Puede expresar realidad, eventualidad, potencialidad o irrealidad. La realidad es una suposición real y lógica. La eventual es una suposición que se espera que se cumpla. La potencial es una suposición que se puede llegar a cumplir, simplemente es posible. Y la irreal es irrealizable, tanto en el presente como en el pasado. La prótesis de las reales se introduce con ei más indicativo y su apódosis estará en indicativo. La prótesis de las eventuales se introduce con ean o la forma contraída en más subjuntivo y su apódosis generalmente en indicativo. La condicional potencial ei más optativo y la apódosis optativo acompañado con an. Y la condicional irreal ei más imperfecto o auristo y la apódosis imperfecto o auristo, pero acompañados con an. Bien, vamos con los ejercicios. Son 5 oraciones, tienen que identificar, ahora no el nexo, si quieren subrayar el nexo, pues obviamente lo pueden hacer, pero lo que quiero es que identifiquen el tipo de condicional y traduzcan la oración. Son 5 oraciones de Longar de Joti, Eime, Autoye, Bulonto, Uk, an Herpatson, Tempolin. La segunda, Tesges Gratuntes, Calle Zalates, Eirigonto, Dinaintan, Kalos Diatzen. La tercera, Eitutopoyen Bulei, Dinasai. La cuarta, Eitutopoyen Nebuleces, Edineces An. Y la quinta, Eantentes Aretes Jodon, Eclipes, Tompantavion, su taraxis. Bueno, hacen esto con mucho cuidado, identifiquen bien el tipo de oración, corroboren qué tipo de condicional está en cada tipo de periodo hipotético y traducen la oración. Y bueno, mandan, aquí pueden traducir la oración y al final poner entre paréntesis condicional eventual, real, no sé, ¿no? Y bueno, entregan la captura de pantalla, ya saben, si tienen dudas, pues las apuntan para la sesión en línea que tendremos. Está la bibliografía, están muy bien explicados con algunos otros ejemplos, con esquemas en el cuadernillo de griego. Casi todo esto es del libro de Emilio Crespo, de la sintaxis del griego clásico de Emilio Crespo. Entonces, bueno, acuérdense, si quieren ustedes ampliar o consultar la bibliografía en específico, pues sobre todo tomado de la sintaxis del griego clásico, que subí el libro hace tiempo al grupo de Facebook. Bueno, eso sería todo. Espero sus tareas. Acuérdense que una vez que se entrega la retroalimentación ya no se aceptan tareas, entonces traten de no atrasarse mucho con su tarea. Nos vemos mañana para empezar sintaxis de casos. Vamos a hacer una introducción general a la sintaxis de casos, los valores fundamentales de los 5 casos que todavía existen en griego, y después ya nos vamos a las particularidades del por lo pronto mañana, nominativo y vocativo, y entonces nos veríamos hasta el siguiente martes con los otros casos que se nos ya acumularon un poco. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego.